Tras una larga espera os traigo la continuación del manual del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara tus aperitivos y comenzamos con el resumen. Anteriormente apareció la isla de niebla justo cuando Grid estaba a punto de entrar en la isla del tesoro. Grid maldice a los desarrolladores porque la isla de la niebla no apareció cuando estaba rogando que saliera. La maldita tienda del retador tenía que aparecer justo ahora que el protagonista iba a tomar sus recompensas de la isla tesoro por haber superado el laberinto. Grid decide echar un vistazo porque no sabe si la tienda del retador le volverá a salir. Actualmente tiene 31.001 puntos de retador. El protagonista puede ver en la tienda 13 libros raros de cambio de clase, pero pasa de ellos. También pasará de los 46 libros de habilidades que hay. Grid agarra lo que vino a buscar, el libro de dominio de armas, gasta 6.000 puntos de retador y compra esta pasiva de categoría normal para incrementar su daño con todo tipo de armas. El protagonista decide utilizarlo de inmediato, pero algo capta su atención. Entre los artículos de la tienda hay un libro de maestría mágica, una pasiva de categoría normal con un precio de 5.000 puntos de retador. Esta habilidad incrementa la efectividad de los hechizos y reduce los tiempos de enfriamiento. El libro apareció en el momento indicado para el herrero, que ahora tenía la clase secundaria de mago legendario. Aún así, Grid está desconcertado. Escuchó malas críticas de este libro porque solo sirve para los hechizos básicos. El libro será útil al protagonista, pero con 5.000 puntos también podría comprar 20 elixires. Para no tener que pensar demasiado, Grid decide comprarlo de una vez y se siente mejor al no tener que hacer cálculos ni elecciones complejas. Después de comprar estos dos libros de habilidades, Grid aún tiene 20.000 puntos de retador y mira qué elixir debe comprar. Ya tiene suficiente fuerza y salud, por lo que quizás compre elixires de agilidad para tener la misma cantidad de agilidad que de fuerza. Aunque su instinto le dice que esto no es la elección correcta, Grid podría comprar 80 elixires que podrían aumentar su agilidad en 800 puntos, pero por otro lado solo con los 6 puntos de estadística que obtiene al subir de nivel no podrá aprender por completo la magia de Braham, y observando el elixir de inteligencia, Grid piensa que esta estadística es más importante para ser el primer jugador en alcanzar la categoría mítica. Con las cosas más claras, Grid consume 40 elixires de agilidad y otros 40 elixires de inteligencia, por tanto su agilidad e inteligencia aumentan ambos en 400 puntos. También utiliza el libro de dominio de armas de nivel 1, con el que incrementa su poder de ataque en un 2% al usar cualquier arma y la precisión sube 1%. La pasiva de maestría mágica al nivel 1 por otro lado incrementa el daño mágico en un 3% y reduce los enfriamientos en 1%. Tras esta gran mejora, Grid decide ponerse a prueba. Después de obtener 800 puntos de estadística en total y dos grandes habilidades de maestría, Grid procedió a luchar contra todos los monstruos de nivel 420 que se encontró. Sus habilidades de maestría ganaron muchísima experiencia con estos enfrentamientos. Su velocidad de crecimiento hacía que el protagonista se emocionara. Grid sentía que su desarrollo era de otra dimensión. Pero aunque el tiempo fuera el mismo para todos, la velocidad de crecimiento dependía de cada jugador, y con esto nos transportamos a una ciudad vampiro. Lagwell le pregunta a los chicos qué están haciendo. Acaban de volver del archipiélago Vejen y fueron a las ciudades vampiro. El estratega le recuerda a sus compañeros que debían comprar el pergamino al continente oriental. No sabe qué hacen todos aquí en vez de estar en el continente oriental. Tobias trata de convencer al adolescente. Todos compraron esa cosa. Deshaciéndose de un vampiro, el paladín menciona que lo pudieron conseguir gracias a la información de Grid, pero pensaron que sería maleducado ir al continente oriental antes que su líder Grid. Aún así, Lagwell expresa que las ciudades vampiros dejaron de ser un buen lugar de caza hace 2 meses. Aparte de los descendientes de Beriache, el resto de monstruos ya no dan suficiente experiencia. El estratega grita que fueron al archipiélago Vejen por una razón. No entiende cómo todos pueden estar tan tranquilos y les ordena ir al continente oriental de inmediato. Entonces Ishuka menciona que quizás este lugar ya no sea útil para ellos, pero sigue siendo beneficioso para Lagwell. La arquera sabe que Lagwell escogió la clase de maestro de aura como tercer avance de clase. Con esta clase Lagwell puede modificar el tiempo y la temperatura, lo cual es realmente útil para el gremio, pero es una de las peores clases en cuanto a capacidades de combate. Como Lagwell sacrificó su daño por los demás, los chicos pensaron en apoyarlo ayudándole a conseguir más niveles. Estas palabras hacen que el chico se emocione. Todos avanzarían juntos. Pero el peligro acecha en cualquier lado y nos transportamos a la isla número 59 del archipiélago Vejen.
Grid sube al nivel 307, obtiene 12 puntos de estadística y 6 de ellos se invierten forzosamente en la inteligencia. Su dominio de armas de principiante subió al nivel 6, y su maestría mágica de principiante también alcanzó el nivel 4. El protagonista atraviesa las defensas de un grupo de monstruos utilizando su habilidad combinada Asesinar Pináculo. Gracias a las estadísticas que recibió de los elixires, Grid ha podido hacerse más fuerte, pero enfrentarse simultáneamente a 4 monstruos de nivel 420 sigue siendo extremadamente duro. Grid se está quedando sin pociones. Los enemigos de nuestro protagonista en esta isla son señores troll de nivel 425, Grid no puede hacerles gran daño por culpa de las armaduras que llevan puestas. En ello el protagonista hace uso de su habilidad de ojo del herrero legendario al nivel 1 para analizar las armaduras de los señores troll. Una ventana muestra pobremente las características de la armadura, la cual reduce el daño de los ataques perforantes, pero los señores troll no cesan sus ataques y cargan contra Grid. El protagonista bloquea los ataques sin entender por qué este objeto tiene tantas características. Para verlas todas, Grid debe centrar la vista en el objeto por 3 segundos, pero es difícil hacerlo en medio de un combate. Pero con esto ahora el protagonista puede entender por qué sus habilidades Asesinar y Asesinar Enlace no estaban causando tanto daño a los monstruos. A la vez que piensa esto, le ordena a las manos doradas que terminen rápido. Dicho y hecho, las manos de Dios terminan de combinar la espada fracaso con Iyarug, y ya con esta poderosa arma Grid hace uso de sus habilidades para destrozar la isla. Momentos más tarde Grid entra a la isla número 60 y la registra como nuevo punto de guardado. El protagonista está sumamente agotado después de vencer a tantos monstruos. Recuperándose con una poción, recuerda que la última isla era la número 66, pero las islas 50 fueron sumamente duras, por lo que ni siquiera quiere imaginar lo que le espera en las islas número 60. Los pensamientos de Grid son interrumpidos por Braham, quien se burla de Grid porque aún no puede compararse con Pagma. Esto es solo un campo patio de juegos para el herrero legendario de las leyendas, pero aquí Grid se dará cuenta de cuán débil es aún. El protagonista le pregunta al mago el motivo por el que llama esto un patio de juegos, pues el sabio Styx le dijo que este lugar fue creado para conmemorar a las leyendas anteriores. Braham responde que es correcto, por eso es que este lugar era tan molesto para quienes se enfrentaron a las leyendas. Braham está hablando de los grandes demonios. Este lugar que conecta leyendas era un lugar que debía ser destruido a toda costa. Por esta razón Pagma creó todos estos retos para parar a los grandes demonios. Para esto servía Vegen en realidad. Grid no pensó que el archipiélago Vegen fuera diseñado para detener a los grandes demonios. Grid no puede creer que un herrero sea capaz de construir todo esto. Incluso existen pruebas que recrean el pasado y copia a los retadores. Solo con el poder de un herrero no fue posible. Es por esa razón que Pagma aceptó sus fuerzas, reveló el mago de las leyendas. Pagma aceptó la fuerza del gran demonio Baal. Pagma es el antiguo portador de la clase de contratista de Baal. Nuestro protagonista se sobresalta al escuchar el nombre del gran demonio Baal, pero en realidad no sabe quién es ese tipo. La estupidez de Grid comienza a molestar a Braham. El mago explica que Baal es el primer gran demonio, es el que se posa en la cima de los 33 grandes demonios, el gobernante del infierno. Él es el rey demonio capaz de luchar contra los dragones, bestias aladas que incluso los dioses temen. El gran demonio tiene el hobby de hacer contratos con humanos para plantar la semilla del caos en ellos. Arrogante y destructivo, él disfruta de burlarse y engañar a los demás. Es un demonio que le gusta molestar a otros demonios. Pagma tomó prestada la fuerza de un gran demonio para proteger este lugar de los grandes demonios. Es ciertamente irónico. Grid cree que Baal debe ser un bastardo loco, básicamente traicionó a los de su propia especie, pero Braham ya dijo que Baal disfrutaba de reírse y engañar a los demás. A él no le importa que su objetivo sea un humano o un gran demonio, su objetivo encajaba bien con el de Pagma, por eso hizo un contrato con él. Aún así Braham piensa que los mismos humanos también traicionan y dañan a los de su especie, por lo que no se puede esperar menos de un demonio, opinión con la que Grid está de acuerdo. Pero el protagonista se pregunta por qué Pagma no devolvió este sitio a la normalidad. Quizás fuera porque había riesgo a otra invasión, o tal vez gastó toda la fuerza que recibió. Grid deduce que esta debe ser también la razón por la cual Pagma vivió tanto tiempo, ya que Braham pensó que había muerto hace 300 años, pero hay dataciones de Pagma de hace menos de 100 años.
Braham explica que los demonios solo hacen contratos con los humanos para quitarles su esperanza de vida, por eso los humanos que firman contratos con demonios viven menos, además de que Padma firmó su contrato con Baal hace 100 años, no 300. La razón por la que él fue capaz de vivir por tanto tiempo es porque me traicionó, él tomó mi esperanza de vida, reveló Braham realmente furioso. Grid puede sentir la inmensa cólera y ahora entiende la situación. Braham por su lado le expresa a Grid que si quiere saber más deberá llegar a la última isla. Grid debe superar estas islas. Braham cree que Grid estará bien porque tiene un cuerpo inmortal, es un jugador. Grid por su lado está preocupado porque seguramente hay alguna prueba relacionada con Padma. El sabio Styx notó que Grid estaba hablando con esa persona y supone que le dijo que debía superar las islas, pero le pide a Grid que no confíe en él ya que es un demonio. Grid recuerda que fue Styx quien le pidió que limpiara este lugar, expresa que ambos están cansados de que este lugar congelado en el tiempo por lo que irá a recoger su trofeo en la última isla. El elfo Styx razona que el conocimiento de un hombre sabio no es cubierto por el tiempo, él es capaz de aprender de una leyenda que demuestra su sabiduría con acciones y resultados. La historia continúa atravesando la isla número 60, el sistema informa a los chicos de que ingresaron a la isla número 61, esta zona tiene una temperatura extremadamente alta por lo que la resistencia y vitalidad de Grid se reducirá constantemente. Afortunadamente Grid resiste debido a que es inmune a los efectos de estado anormales. Pero el calor sí parece afectar al elfo Styx, por lo que Grid le pide que descanse, o utilice algún método para contrarrestar el calor. Styx responde que sabe cómo contrarrestarla pero no tiene los ingredientes y tampoco puede usar bien su maná debido a la enfermedad de su corazón. Grid espera que el elfo no muera, pues no quiere perder a quien será el tutor personal de su hijo. Puede notar que en esta isla no hay monstruos ni tampoco ha aparecido ninguna misión, es diferente al resto de islas. El protagonista se fija en la niebla y puede sentir que algo se está dirigiendo hacia él desde la niebla. Grid puede escuchar los pasos pero no puede ver nada, es ciertamente molesto. Pero estos trucos no funcionarán con Grid quien hace uso de su magia de detección fortificada al nivel 2. Pero el sistema informa de que no se han detectado seres vivos, cosa que extraña a Grid. Puede escuchar claramente algo aquí pero el sistema no lo detectó, el protagonista ataca hacia la niebla exigiendo que se muestren. Pero resulta que ciertamente no había nadie en el lugar del que provenían los pasos, entonces Grid es sorprendido por un ataque por la espalda que le quitan más de 50.000 puntos de salud. El protagonista no pensó que lo atacarían por la espalda y se cubre con una mano dorada, le han quitado un 60% de su salud con una simple daga. Entonces la mano dorada es golpeada por un fuerte impacto que la manda a volar por los aires. Grid no entiende cómo es que la mano de Dios, capaz de resistir todo tipo de golpes, habilidades e impactos, fue mandada por los aires y llama a Randy y Noe. Las mascotas de Grid acuden a su llamado y el protagonista les pide que lo cubran. Noe siente una presencia atrás y Grid el protagonista supone que su enemigo debe tener una habilidad para atacar siempre desde atrás. Grid consigue cubrirse del poderoso impacto pero es mandada a volar por los aires. Braham no pensó que volvería a ver a este tipo, y Grid pregunta que si conoce al enemigo. Braham explica que el sujeto es conocido por un nombre, pero no es su verdadero nombre. A Grid no le importa esto y pregunta por la identidad de su enemigo. Él es el mejor asesino del grupo Eclipse, la gente dice que ha vivido más de 1000 años, pero en realidad es un nombre que pasa de generaciones a generaciones por los líderes de ese grupo, relató el mago de las leyendas. Braham le pide a Grid que se prepare para morir, el jefe de esta isla es completamente diferente a cualquier otro enemigo que haya enfrentado antes. Él es también una leyenda, el asesino legendario Lantier, reveló Braham a la vez que se nos muestra la apariencia del pináculo de la muerte. Grid no puede creer que esté frente a Lantier, el líder de la organización asesina Eclipse. Grid no fue capaz de detectarlo a pesar de tener una alta percepción y el parche ocultar del destripador, quizás no pudo detectarlo tampoco con su hechizo de detección mágica porque es un no muerto. Braham explica que no es porque esté muerto, incluso cuando estaba vivo Braham tenía problemas para detectarlo si borraba sus huellas. Lantier es el pináculo del sigilo como asesino, incluso consiguió un título que convirtió su existencia en leyenda. Si él quisiera podría borrar su existencia de este mundo. Grid no será capaz de detectar un pelo de él con un mísero detección mágica al nivel 2. El protagonista escuchó su nombre en algún lado, pero no entiende por qué se ha vuelto un no muerto.
Braham explica que el contratista de Baal obtiene habilidades de nigromante, por lo que Padma probablemente encontró el esqueleto de Lantier y lo convirtió en su caballero oscuro. Grid no puede creer que roto que debió estar Padma, fue un herrero legendario, espadachín y nigromante, pero el problema ahora mismo es derrotar a este asesino legendario para poder superar la Isla 61. Grid piensa que quizás aparezcan más leyendas hasta la última isla, no sabe cómo demonios debe vencer a estas leyendas completas cuando él ni siquiera ha completado su misión de cambio de clase para convertirse completamente en una leyenda. Mientras Lantier golpea a Randy y Noe, el mago Braham explica que las leyendas no muertas son más débiles que cuando estaban vivas, además de que si Grid aprende apropiadamente la magia de Braham podría lidiar con él. El protagonista piensa que es cierto, él también puede ser una leyenda con varias clases como Padma, no puede distraerse ahora y debe enfocarse en el reto que tiene enfrente. Noe ataca con sus garras al asesino maldiciéndolo por atreverse a golpearlo, pero la capa del asesino Lantier fue capaz de bloquear las garras de Noe. Grid está sorprendido por la resistencia del objeto. Entonces Lantier pasa a la ofensiva y lanza varias dagas. Grid utiliza su percepción, con el parche ocular del destripador y su espada y Yarug para ver la trayectoria de los ataques y esquiva las dagas. Grid supone que ahora lo atacarán por la espalda y le grita que esta estrategia no funcionará de nuevo. El protagonista hace uso de su habilidad rotación de la esgrima de Padma para devolverle a Lantier su maldita daga, pero resulta que Grid corta a través de lo que parece ser una ilusión. Inmediatamente después recibe un rapidísimo golpe desde un punto ciego que le causa un daño fatal al protagonista. Grid logra sobrevivir gracias a su pasiva de inmortalidad, pero está sorprendido por el absurdo poder de ataque del asesino legendario. Grid se pregunta que si acaso la daga está hecha de adamantium, puesto que tiene más poder de ataque que su gran espada de Grid, además de que la capa tiene también capacidades defensivas increíbles, no quiere ni imaginar la locura que debe ser el resto de equipamiento que lleva. Padma observa el enfrentamiento a lo lejos, a pesar de ser el sucesor de Padma, esto le dará un golpe de realidad a Grid, con su estado actual no será capaz de derrotar ni a una creación de Padma. Braham le pregunta a Grid que si sabe lo que tiene que mejorar, lo que necesita es el poder de la magia y no el de un herrero. Sin embargo, Grid le ordena que se calle, no podía aceptarlo. Activando su transformación negra, Grid aclara que la fuerza de Lantier proviene de sus objetos y se pregunta si algún día podrá forjar objetos mejores que estos. Grid era un herrero hasta la muerte. Braham no puede esconder su impresión al descubrir que Grid puede transformarse en un demonio. Grid llama a sus mascotas gritando que le quedan 5 segundos de inmortalidad. Lo que templa el acero no es solo el martillo, sino la mano que lo empuña. Grid le ordena a los chicos obtener la mayor cantidad de información de Lantier como sea posible. Al final todos murieron sin poder siquiera impactar un golpe, pero fue una derrota digna de un gran herrero. Grid hizo todo lo que estaba en su mano para aprender más de su enemigo con el fin de preparar su venganza. La historia continúa en Reidan, donde anuncian que el señor de la ciudad ha regresado. Grid piensa que debió haber regresado antes, ya que el invierno en el desierto es único. Irene viene corriendo para recibir a su querido marido. La mujer besa a Grid expresando que realmente lo extrañó. Grid por su lado está avergonzado porque hay gente mirando. Lawel menciona que una buena relación entre el señor y su esposa le recuerda a su gente que son tiempos de paz y tranquilidad, además de que también se incrementa los ratios de natalidad de la ciudad y propone que los chicos sigan mostrando su amor públicamente. Grid acusa a Lawel de ser un pervertido. No podrían hacer eso en público, pero Lawel cree que su señor lo ha malentendido. El aumento de población es el núcleo del incremento de fuerza militar, pero Grid ignora estas cosas, así que él debe hacer algo como su subordinado. El estratega piensa que las mujeres también son una ciencia y apunta en su libreta una estrategia para cerrar distancias con una mujer de Reidan. El protagonista sigue impactado por su enfrentamiento con Lantier. Fue derrotado de un solo golpe y no puede creer que haya tanta diferencia entre ellos. Mientras Irene le muestra a su marido los avances de la ciudad, Grid piensa en hacer objetos para hacer frente a las leyendas no muertas que aparecerán en las islas. Si también le da objetos a Noe y Randy, aumentará sus chances de ganar. Quedan 6 días para que inicie la competencia internacional, pero en 4 días Grid deberá viajar hacia Francia. Esto equivale a 12 días en el tiempo de Satisfy. En este corto periodo de tiempo, Grid debe forjar un objeto con el que pueda vengarse de Lantier. Más tarde nos dirigimos a las herrerías de Reidan.
Los herreros le dan la bienvenida a su señor y el anciano Khan bromea con que casi olvidó la cara de Grid, pasó mucho tiempo. Grid saluda a los chicos y saca su gran espada de señor para ver cuánto han crecido. Se sorprende al comprobar que el anciano Khan ya alcanzó el nivel 8 de herrería avanzada, le pregunta qué pasó pues estaba atascado en el nivel 7 y Khan responde que aprendió cosas nuevas enseñándole a los jóvenes. Grid está impresionado. A este ritmo Khan podría volverse un NPC nombrado, como el sucesor de Albatino. Khan tiene el talento suficiente y podrá conseguirlo con un poco más de esfuerzo. Entre risas el anciano responde que solo 10 personas han podido lograr eso, es un objetivo demasiado ambicioso para un anciano como él, pero cambia de tema al ver que Grid vino a trabajar y decide que preparará el fuego para él. Grid se sorprende al encontrar su horno realmente limpio. Los chicos revelan que el señor Khan se encargó del horno de Grid mientras estuvo fuera. Grid realmente apreciaba tener a alguien como el anciano Khan, recuerda las palabras de Braham, lo que necesitas es el poder de la magia, no el poder de un herrero. Pero Grid exclama que todo lo que necesita está aquí con sus amigos. El mago legendario estaba decepcionado porque el herrero no se preocupaba mucho por la magia, pero esto no le importó a Grid por lo que la afinidad con Braham bajó 2 puntos y actualmente tiene 68 puntos de afinidad. Grid estaba centrado en crear un arma capaz de derrotar a ese esqueleto asesino. Los herreros pueden ver que el señor está preparando muchos insumos, parece que hará algo más que 1 o 2 objetos. Los chicos informaron a Grid de las últimas noticias, al parecer Grid tendrá problemas por el parche de reducción de daño, además de que los rankers están recibiendo millones de dólares de patrocinios para prepararse para la competencia. Lawel dijo que esta vez sería su enemigo, por lo que le advirtió para que se prepare adecuadamente. Grid escuchó de su hermana que él ha recibido una oferta de patrocinio de solo $300.000, están subestimando demasiado a Grid por el parche. El premio de ganar la competencia es extremadamente valioso y solo le han ofrecido 300.000. Esto es una broma para Grid, él tiene actualmente $200.000 y solo con eso conquistará la competencia. Esta vez Grid se quedará sin dinero por culpa de ese estúpido esqueleto. Lantier mató a Grid cuando tenía activada su transformación negra por lo que se abrió un portal oscuro que casi lo arrastra al infierno. Pero Braham absolutamente no iba a ir a este lugar, si va al infierno en su estado actual será devorado por los grandes demonios. En ese momento Braham utilizó todo su poder mágico para suprimir el portal oscuro. Grid no pensó que el mago odiaba tanto el infierno. Ha pasado un día desde que pasó esto, Braham agotó toda su magia, le tomará 69 días y 9 horas recuperarlo y despertar, mientras tanto Grid no podrá utilizar la habilidad de asimilación. En tiempo de Satisfy 69 días equivalen a justo el final del torneo, por lo que Grid perdió un arma clave para la competencia internacional. De todas formas el protagonista necesitaba nuevo equipamiento por lo que regresó a trabajar a la herrería. Después de luchar contra el monstruo de corona dorada despertado, el caballero centauro, los señores troll, los ogros llorones y contra Lantier, Grid sintió que su equipamiento defensivo alcanzó el límite. Resistencia a la magia oscura, recuperación, velocidad de ataque, precisión, inteligencia y defensa, todas estas son las características que vuelven magnífica a su sagrada armadura de la luz. Pero eso fue hace medio año. Con los niveles de los monstruos y jugadores incrementando, el valor de su armadura ha disminuido. La sagrada armadura de la luz ahora es solo útil si hay sanadores o en el estado de gran mago legendario. Para enfrentar a tipos como Kraugel o Lantier, el protagonista necesita un equipamiento mejor que las armaduras que tenían los monstruos del archipiélago Vejen, necesita una gran armadura de caballero. Grid decide forjar una armadura de escamas como la del troll. Era una armadura con la que se podía mover con facilidad y bloqueaba las espadas gracias a sus muchas escapas de placas de hierro. Normalmente la armadura de escamas utiliza una gruesa placa de acero que es más débil que una armadura de clase media y tiene la debilidad de tener agujeros entre las escamas, pero la armadura de ese bastardo tenía 2 capas de escamas así que conservaba sus puntos fuertes y cubría los puntos débiles. Aunque solo sean escamas el peso seguirá aumentando y disminuirá la movilidad de Grid, por lo que la clave de esta armadura está en hacer escamas que sean fuertes y robustas pero ligeras. Grid utilizará el acero negro que es 2 veces más fuerte que el acero y 3 veces más ligero. Fundir acero negro es complicado incluso para Khan, pero Grid tiene la herrería del herrero legendario al nivel 7 por lo que él podrá hacerlo, el problema aquí es el tiempo.
Para crear una armadura mejor que la del señor Troll, Grid necesita apilar al menos 3 capas, y para esto necesita fabricar meticulosamente cientos de pequeñas escamas de acero. Sin contar con que Grid luego también tendrá que conectar todas esas pequeñas escamas, verá quién cae primero, la armadura o él. Grid trabajó sin descanso en la herrería día y noche. Los herreros están impresionados porque es la primera vez que ven piezas tan pequeñas y delgadas de acero negro. El acero negro es famoso por ser difícil de fundir y no entienden cómo es que Grid lo llevó hasta este punto. El anciano Khan pregunta que si Grid aún sigue trabajando y el herrero contesta afirmativamente, ni siquiera paró para dormir. El herrero legendario ya ha forjado más de 200 pequeñas escamas, se preguntan qué estará creando esta vez. 2 días más tarde en la herrería se activa el efecto de la paciencia del herrero legendario. Por la próxima hora la concentración, salud y defensa de Grid incrementará de gran manera, el efecto del aliento del herrero legendario también se activa, con esto se potenciará los efectos del objeto fabricado. El sistema felicita a Grid por haber fabricado una malla de escamas. La malla de escamas fortificada es una armadura de escamas que fue creada con una estructura que fue modificada por el herrero legendario Grid. Está compuesto por 621 escamas de acero negro apiladas en 3 capas. La malla de escamas que creó GRDI es increíble, es diferente a las mallas de escamas que aparecen en los listados de métodos de producción, por lo que el sistema comienza a analizarla. Grid está feliz de haber creado un objeto fortificado. Al igual que la magia fortificada de Braham, él también pudo hacer algo digno de una leyenda. Entonces se percata de un plato de comida que hay sobre la mesa. Ahora que lo recuerda, Khan se lo dejó ayer. El sistema le pide a Grid que le ponga un nombre a su creación y el protagonista piensa en algo relacionado con sus 3 capas, entonces encuentra su inspiración en el plato de comida que le trajo Khan. Está agradecido con el anciano porque Khan siempre encuentra alguna forma de ayudarle. Al igual que la panza de cerdo que le trajo Khan, decide llamar al objeto 3 capas. Se nos muestra que la armadura que forjó Grid es de categoría legendaria. La historia continúa 3 días antes de la competencia internacional. Grid se fuerza a terminar de comer lo más rápido que puede para poder terminar el resto de su armadura. Por ahora ya hizo la pechera, un casco, botas y guantes. Si consigue fabricar la capa delantier estará listo para la competencia. Normalmente las capas son fabricadas por los sastres, pero si se trata de una capa de cuero también puede ser fabricada por un herrero. La única diferencia sería en el diseño, las características y la defensa. La que es fabricada por un herrero es superior. Después de ver cómo la capa delantier bloqueó los ataques de Noé, Grid confirma que definitivamente debió haber sido fabricada por Pagma, pero incluso si Grid intenta imitarla con su habilidad de creación no puede porque no conoce los materiales de los que está hecha. Ahora que piensa en ello, la capa estaba hecha de un cuero distinto por fuera y por dentro. Supone que Pagma debió haber combinado 2 tipos de cuero para conseguir una alta defensa. Si buscan cueros con altas capacidades defensivas hay varios como el de Minotauro Furioso o Grifo Azul, pero la capa delantier era roja y a Grid solo le viene a la cabeza el cuero rosa de la princesa Lagarto. Sin embargo, todos estos cueros son realmente pesados y rígidos. Si el protagonista fabrica una capa con ellos parecerá que lleva una caja de cuero encima. Grid aún no sabe cómo fabricará una capa con cueros tan pesados, pero sus pensamientos son interrumpidos por una llamada. El coreano Pigsword estaba llamando a nuestro protagonista. Más tarde el patriota jugador saluda a su dios Grid. El protagonista por su lado no sabe cómo Pigsword puede ser tan energético por la mañana, a lo que el coreano responde que está muy contento porque vino a recoger a Grid. Pigsword puede ver que Grid tiene muchas ojeras y le pregunta que si acaso no durmió bien. El protagonista responde que estuvo haciendo objetos para la competencia internacional, pero Grid aún no sabe para qué lo está recogiendo Pigsword. El coreano recuerda que hoy habían quedado con el resto de miembros de equipo de Corea para hacer estrategias y Yura los está esperando. El protagonista no sabía que su compañero tenía un coche y Pigsword explica que compró un sedán con el azul de la luna, al igual que su dios Grid. El protagonista puede ver claramente que el coche es de color negro, pero el coreano revela que el color se ve cuando es reflejado por el sol. Grid no esperó que el color del coche pudiera cambiar dependiendo de la luz que incida en la pintura. Ahora que lo piensa, la isla 61 estaba cubierta de llamas. Quizás la capa delantier se viera roja por el reflejo de las llamas y no por estar fabricada de cuero rojo. Grid corre hacia su cápsula disculpándose porque él no podrá asistir a la reunión, aunque Pigsword trata de decirle que Yura lo está esperando.
La historia continúa en la herrería de Raiden. Aquí se nos muestran las estadísticas de la armadura de 3 capas legendaria de Grid. Esta cuenta con 1115 puntos de defensa, reduce el daño físico en un 30%, reduce el daño de ataques cortantes en un 50%, tiene la habilidad pasiva de rompe espadas y le da a su portador 50 puntos de fuerza. Una armadura de escamas modificada por el herrero legendario Grid. Las 621 pequeñas escamas de acero negro hechas a mano fueron apiladas en 3 capas para asegurar una gran defensa y un amplio rango de movimiento. Además de que cada placa de hierro tiene una pequeña ranura, si un arma enemiga golpea la armadura hay una cierta probabilidad de que el arma se dañe. Tal y como las escamas negras de los dragones, las pequeñas 621 escamas de acero negro brillarán al moverse. También se utilizó la sangre de ogro para aumentar la durabilidad de las correas de cuero, aumentando ligeramente la fuerza del usuario. Mientras más observa su armadura, más le gusta a su creador. Después de obtener la clase de herrero legendario Grid, ha fabricado más de 10.000 objetos, pero finalmente completó su objeto legendario número 13. La sagrada armadura de la luz fue fabricada a partir del mineral de los dioses, el adamantium, por lo que en términos de durabilidad y características esta armadura de 3 capas es peor, pero en términos de defensa es superior. Pero Grid sabe que no es tiempo para estas cosas y abre su inventario para buscarlo antes de que se le olvide. Todavía debe quedarle algo del cuero que usó para los objetos de Faker. Entonces Grid localiza el cuero del señor camaleón. Gracias a su gran elasticidad es fuerte contra ataques físicos e incluso puede devolverlos. El color de este cuero cambia según la atmósfera, por lo que ayuda a ocultarse del peligro. Grid no puede creer que no haya pensado antes en esto. Esta es la razón por la que la capa del Antier fue capaz de resistir un golpe de Noé y las llamas del entorno. Si el protagonista lo combina con el cuero de Minotauro, que también es elástico, conseguirá una gran sinergia. Entonces Grid activa su habilidad de creación de la artesanía del herrero legendario para combinar los dos cueros y se basa en el diseño de la capa que portaba Lantier. Con esto Grid obtiene el método de producción de la capa de Lantier. Esta puede ser de categoría única a legendaria y es de nivel 320. Entre sus características reduce el daño de ataques cortantes y perforantes en un 20%, tiene cierta probabilidad de devolver los ataques enemigos, también puede incrementar cierta resistencia según el clima. Como el cuero de camaleón no está puesto en la capa exterior, no tiene efecto de confundir a los enemigos ni aumenta el sigilo. Grid finalmente consiguió los planos del objeto que quería, y piensa en darle uno de estos a cada miembro de Oberia Red. Una vez termine esto y lo combine con el casco, botas y guantes, tendrá todo. Grid se burla de los mentecatos que pensaron que él tendría serios problemas por el parche de reducción de daño, pero el herrero no es solo un causante de daño, también puede convertirse en un tanque. Este es el mejor parche posible para un jugador que puede cambiar y equipar cualquier objeto a su merced. Mientras tanto nos dirigimos a otro lugar de encuentro en Corea. Aquí se reúne el equipo de Satisfy que representará a Corea, pero Yura parece estar furiosa. Los chicos habían venido a cenar, pero Yura propone empezar con la reunión. El tiempo pasó rápido para todos y finalmente llegó el día de partir hacia Francia. Grid no pensó que tomaría 9 horas llegar hasta Francia, pero Pigsword explica que irán a la otra punta del mundo, por lo que no debe quejarse. Grid calcula que este tiempo equivaldría a 27 horas en tiempo de Satisfy. Podría haber aprovechado este tiempo para fabricar objetos para Noé y Randy. También podría haber disfrutado su tiempo con Irene. El molesto protagonista no entiende por qué debe ir presencialmente a un evento online. Pigsword trata de animar a Grid diciendo que ha organizado una ceremonia de elaboración de kimchi en un restaurante coreano de París, pero la conversación de los chicos es interrumpida por alguien. No te preocupes, en mi jet privado hay cápsulas para jugar Satisfy, puedes prepararte mientras viajamos hacia Francia, propuso la jugadora Yura. La chica estaba siendo muy generosa incluso cuando Grid no fue a la reunión, se ha arreglado todo lo que ha podido para atrapar la atención de Grid. El protagonista puede ver que la jugadora coreana es más bonita en persona que en el juego y le sorprende lo rica que puede ser. Aunque el protagonista cree que solo la gente estúpida es tentada a comprar cosas innecesarias. Yura por su lado siente como si Grid estuviera tratando de competir. Grid se adelanta y se mete rápidamente en la cápsula excusándose en que debe hacer unas cosas. Si permanece aquí más tiempo con la chica se pondrá aún más nervioso. Pero antes de ello Pigsword detiene a Grid para explicarle que cambiaron las reglas de los eventos de asalto al jefe, golpear al objetivo y la guerra pública.
Ahora se volvieron eventos de equipo y participarán todos. Grid recuerda que en la competencia internacional anterior cada jugador tan solo podía participar en 3 juegos. Estos cambios significarían que Corea puede obtener 6 medallas de oro en esta competencia. Pero Big Sword explica que no es así. Según lo que hablaron ayer en la reunión, el único evento en el que tienen la posibilidad de obtener una medalla de oro es el asalto al jefe. Grid no sabe de qué trata el evento de guerra pública, pero cree que él solo con Yura podrán conseguir la medalla de oro en el evento de golpear al objetivo. Big Sword explica que los chicos de Corea y él están avergonzados, pero no podrán proteger a Grid y Yura adecuadamente. El protagonista no esperó que el parche de reducción de daño fuera tan malo. Big Sword revela que su clase se sostiene básicamente en el daño explosivo, y si reducen su daño a la mitad no podrá hacer mucho, además de que Big Sword es lento recargando sus ataques. Grid identifica que el problema está en la mentalidad de su compañero. El tiempo de recarga de un ataque no influye en la velocidad de ataque. Grid puede potenciar su velocidad de ataque con la daga ideal incluso si utiliza una gran espada. La prioridad de Grid era subir el rango de Yarug, pero la espada tiene actualmente un 83% de experiencia y podría convertirse en una espada legendaria durante la competencia internacional. Grid decide que durante el vuelo hacia París aprovechará el tiempo para fabricarle una espada a Big Sword. Esto sorprende al coreano. Grid explica que Big Sword no utiliza muchos artefactos por lo que para él es importante tener objetos con buenas características. El protagonista forjará una espada larga ideal que aumente la velocidad de ataque como la daga ideal. Expresa que son un equipo y deben ser todos fuertes. El tiempo pasó rápido y nos transportamos al aeropuerto internacional de París. Grid está impresionado por lo grande que es todo, incluso es varias veces más grande que el aeropuerto de Corea. Yura de fondo explica que este es el aeropuerto más grande de Europa. Cada año más de 530.000 aviones pasan por este aeropuerto. La coreana llamó una limusina y el resto ya los está esperando, así que propone partir de inmediato. Esta es la primera vez que Grid ve una limusina y pensó que solo existía en las leyendas. Yura revela que esta es su 9ª vez en París, y le pregunta a Grid que si está contento de tenerla aquí. La chica trajo al protagonista a París en jet privado, tiene una limusina, es rica y hermosa. Grid se pregunta si acaso Yura es un unicornio. Dentro de la limusina Grid le grita a Yura que no se siente tan cerca. La chica huele muy bien y lo asusta, pero Yura explica que solo es perfume. Más tarde nos encontramos más cerca del centro de la ciudad. Grid está impresionado por el lujo. El grupo SA ha proporcionado hoteles de 5 estrellas para los 224 participantes para los próximos 16 días. Grid escuchó que el precio de una sola noche asciende a los $30.000. Se puede ver cuánto esfuerzo ha puesto la compañía en este evento. Big Sword recuerda que tienen una conferencia de prensa ahora. CG ha preparado las cosas para Grid por lo que Big Sword le pide al protagonista que se cambie y baje, pero Grid sigue impresionado por el lujo. Este lugar es demasiado lujoso para él. Cuando su hermana CG se gradúe la traerá aquí para también disfrutar del lujo, pero no es momento para estas cosas y Grid debe cambiarse rápido para bajar. Entonces Grid deshace su maleta para ver qué le preparó su hermana. CG le preparó a Grid ropa para los distintos días y adjunto junto a ella instrucciones para que el protagonista se la ponga adecuadamente. Viendo esto Grid cree que su hermana debe verlo como un niño chico. Pero más tarde se prueba la ropa y Grid se ve a sí mismo mucho más guapo. CG es como una madre. Después de esto nos transportamos a la conferencia de prensa. Los presentadores dan inicio a la conferencia ahora que llegó el representante de Corea del Sur. Grid no entiende por qué él es el representante y Regas de fondo lo saluda amistosamente. Grid se levanta para buscar al bastardo que lo puso a él como representante de Corea. Yura desde el público piensa que Grid es la persona que mejor encaja en este puesto. Después de todo es el maestro del gremio Oberia Red y el más poderoso entre ellos. Big Sword de fondo anima a Grid orgulloso de que sea un hijo de Corea. Grid se pone nervioso por la forma en la que lo mira Yura, pero tomando el turno de palabra se disculpa con los presentes por la demora y se presenta como el representante de Corea Shin Jong-woo, o más conocido como Grid. Yura piensa que Grid luce genial, tan solo debe comportarse como de costumbre. Un presentador menciona que el señor Grid fue negativamente afectado por el parche de daño, pero todavía no ha dicho nada al respecto, por lo que le pregunta al protagonista que sí está aceptando que los resultados que consiguió el año pasado fueron gracias a su clase y objetos.
Grid identifica que los reporteros son mayoritariamente franceses y americanos, supone que deben ser subordinados de Bondre y Cibal. El reportero continúa diciendo que mucha gente está diciendo que Grid depende demasiado de su clase y objetos, ahora que ha perdido daño no conseguirá buenos resultados en el PvP. Parece que todo el mundo está malentendiendo el asunto, porque yo no he sido perjudicado por este parche, declaró el protagonista. Esta respuesta deja sin palabras a los maliciosos reporteros. Los periodistas comentan que los herreros tienen poca defensa, por lo que esta declaración de Grid debe significar que sigue confiando en sus objetos. Todos los participantes han recibido grandes patrocinios en forma de objetos, y yo que no he aceptado ningún patrocinio sería ridículo decir que soy el único que confía en sus objetos, dijo Grid mirando a Cibal y Bubat. El turco Bubat se dirige a él para decirle que Grid está molesto por los patrocinios y este año tan solo podrá ver las medallas desde la distancia. El estadounidense Cibal también se une a la conversación, cree que alguien que solo confía en sus objetos siempre fallará, también se burla de Yura por haber desaparecido de los rankings. Los coreanos solo pueden ver molestos la conferencia sin interferir. El periodista malicioso continúa diciendo que es bueno estar confiados, pero le propone participar al menos en la prueba de herrería para salvar al menos su imagen. Grid puede sentir claramente las intenciones de los reporteros, se pregunta cuánto lo habrán atacado mientras él estaba entrenando silenciosamente en el archipiélago Vejen. No me importa lo que piense la gente, pero creo que sería injusto que un herrero legendario como yo participe en esa prueba. Seré generoso y no participaré en la competición de producción. No sé si la gente que está en esta sala sabe contar apropiadamente, pero sin ese evento, esta es la mínima cantidad de medallas de oro que conseguirá Corea del Sur en esta competencia internacional, dijo el confiado protagonista enseñando todos los dedos de su mano. Advierte al resto de equipos para que se preparen para recoger las medallas que Corea dejará atrás. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.